En Reynosa, Tamaulipas, la delincuencia organizada durante horas derribó decenas de cámaras de videovigilancia sin la intervención de una sola autoridad, a pesar de que en ese municipio hay elementos del Ejército, de la Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Guardia de Proximidad y Policía Municipal. Anda valiendo ver toda la ribereña. Están tomando las cámaras. No viste mal, de hecho me faltó agregar que no solo fueron decenas de cámaras, no solo tardaron horas tirándolas, sino que las tiraron con maquinaria pesada ante la vista de decenas de habitantes. Anda valiendo ver toda la ribereña. Están tomando las cámaras. Esto que acabas de ver ocurrió la madrugada de este domingo 20 de agosto. Los reportes comenzaron a aparecer en redes sociales y también en grupos de WhatsApp vecinales a partir de la 1:30 de la madrugada y alertaban de la presencia de maquinaria pesada, de tractocamiones, incluso de autobuses del transporte público, siendo utilizados para tirar las cámaras de videovigilancia en distintos puntos de Reynosa, Tamaulipas. Se supone que estas cámaras están conectadas al C5, desde donde se monitorea permanentemente las imágenes para atender cualquier emergencia captada por estas cámaras. Sin embargo, en esta ocasión fueron tiradas decenas de cámaras sin la intervención de una sola autoridad. De hecho, casi de manera simultánea también comenzaron a ser reportados ponchallantas en varias vialidades y zonas como la salida del campo militar. Precisamente allí, en la salida del campo militar por el Boulevard Morelos, fue en donde amanecieron tiradas más cámaras de videovigilancia con todo y los postes que las sujetaban. También esa misma madrugada fueron reportados enfrentamientos entre grupos delictivos en varios puntos de la ciudad. El gobierno de Tamaulipas no solo no se pronunció sobre estos hechos, sino que lo hizo hasta la mañana ya del domingo, varias horas después, cuando informó que fueron 14 los puntos de videovigilancia dañados con vehículos e incluso también con armas de fuego. Sin embargo, ese reporte oficial no coincidía con los registros hechos por la prensa local, que daba cuenta de más puntos. A las 9 de la mañana, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas publicó estos dos tweets que te muestro en pantalla. Se trató de un reporte incompleto que olvidó incluso mencionar el municipio en donde ocurrieron los hechos y en el que informó que alcanzaron a ver los vehículos utilizados por los delincuentes de tal forma que podrán investigarlos. Según testigos, el derribo de las cámaras con todo y postes duró aproximadamente 2 horas entre la 1:30 y las 3:30 de la madrugada y al momento en que estoy haciendo esta transmisión el hecho sigue impune. De hecho, esta no es la primera vez que delincuentes derriban cámaras en Reynosa. El pasado 26 de agosto del año 2020 te traje un video a este canal también sobre el derribo de cámaras de videovigilancia. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes de esa ocasión, cuando también el derribo fue en varios puntos del municipio. Sin embargo, nunca habían sido derribadas tantas cámaras y postes como ocurrió el pasado domingo 20 de agosto. Incluso la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tamaulipas, es decir, el sector empresarial de ese estado, en voz del presidente de la Coparmex de la entidad, Mario Flores Pedraza, le pidió al gobernador, al morenista Américo Villarreal, 2 cosas. 1, frenar la narcoviolencia y 2, cambiar la estrategia de seguridad para que haya paz, para que no se ahuyente la inversión y para que no se normalice la violencia que se está viviendo específicamente en el municipio de Reynosa. Petición que fue respondida por el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, quien dijo que no hay necesidad de cambiar la estrategia, sino de perfeccionarla solamente. Pero resulta que el vocero aclaró que no solamente fueron 14 los puntos afectados por los delincuentes, puntos de videovigilancia, sino que el mismo vocero actualizó la cifra de 15 postes derribados que tenían al menos 39 cámaras de videovigilancia. En proporción, y para justificar este hecho, dijo que fueron 39 de poco más de 1000 cámaras instaladas en el municipio, y también habló sobre la ausencia de las autoridades al momento de los derribos. Sin embargo, lo hizo destacando la velocidad y la capacidad de planeación que tienen los delincuentes
para operar de manera efectiva y en total impunidad. Es una gente que tiene sus formas y lo hacen muy rápido, o sea, no son improvisados, son gente desafortunadamente que lo hicieron con la planeación. El mismo vocero informó que es la empresa la que tiene la concesión para instalar las cámaras la que está evaluando los daños y también va a reparar o en su caso sustituir los aparatos afectados. Lo que verás a continuación son fotografías del cómo quedaron estas cámaras derribadas en Reynosa, un hecho por el cual a casi 3 días de lo ocurrido no ha sido reportado un solo detenido. Te los muestro y como siempre no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Para quienes están en vivo regreso con una serie de apuntes en esta transmisión. Gracias. Como pueden notar, seguramente como ya lo notaron desde el video anterior, me encuentro en un lugar distinto. Sabían ya que me mudé, me retiré de la Ciudad de México, me vine a vivir a algún punto dentro de la República Mexicana. Ya les estaré dando más detalles más adelante. Me encuentro en un lugar distinto, por eso es que no había traído videos últimamente. Fue una semana intensa de mudanza. Finalmente ya me encuentro instalado, aunque en estos momentos probando muchas cosas. Por ejemplo, los ruidos en el lugar en donde me encuentro, saber si hay perros ladrando como está ocurriendo en este momento. También a qué hora pasa el del pan, a qué hora pasa el de los elotes, a qué hora pasa el de la basura, y entender cuáles son los ruidos pues comunes de la zona en donde me encuentro. También no sé si se alcance a percibir eco, y incluso probando la señal del internet, que es algo bastante fundamental. En la transmisión pasada varios me estuvieron diciendo medio se cortaba. He hecho algunos ajustes ahorita para tratar de que sea más fluida esta transmisión, pero también siento bastante todavía que le faltan ponerle cosas. Este librero no tiene nada, antes sí tenía, apenas estoy desempacando, entonces voy armando poco a poco, me voy reinstalando, voy resolviendo temas de ruidos, temas de internet, temas de muchas cosas, pero pues finalmente ya estoy de vuelta. A eso obedece la ausencia de una semana, a esta mudanza ya programada, que tardó más de lo que había pensado, por eso es que no les había adelantado anteriormente. Pero finalmente me encuentro ya instalado en este nuevo lugar y nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando como habitualmente lo hacemos, 2 videos al día. Muchas gracias a todos, gracias por su paciencia, gracias por sus mensajes, muchos preguntando si me encontraba bien. Sí, afortunadamente estoy muy bien. Y nos vemos al rato con más. Muchas gracias, cuídense mucho.